Vamos a maximizar las ventas. Entonces vamos a colocar un excedente en el stock porque posiblemente se pueden vender. Y apenas llegue enero, retíreme eso de ahí porque el producto insignia del mes de enero va a ser, según el Pareto que yo hice, este determinado o esta determinada masa de productos. Y pum, se llenan los estantes y se van colocando. Todo basado en datos. Las decisiones se toman basadas en datos. Dime si no vas a ser indispensable dentro de la empresa, haciendo un 80-20. Ahora, empléalo en servicios, empléalo también en productos y servicios. Haz una media móvil. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos parceros y parceritas a un nuevo tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Me da un gustazo tenerlos nuevamente por acá, en donde vamos a cubrir mediante el uso de este tutorial la regla del famoso 80-20 o la regla de Pareto, que nos permite prácticamente analizar cuando el 20% de los productos producen el 80% de las ganancias y el restante 80% de los productos producen el 20% de las ganancias. Es decir, tomo el 20% de toda la masa de productos que generan posiblemente el 80% de las ganancias y tomo el 80% de los productos restantes que producen tan solo el 20% de las ganancias restantes. Eso es lo que se denomina la regla de Pareto, aunque realmente en la práctica no es tan así de que se produzca el 80-20 de manera exacta. Por lo general, lo que nosotros necesitamos calcular es cuáles son los productos o cuáles son los servicios que producen el 80% de las ganancias dentro de nuestra empresa. ¿Y para qué hacemos esto nosotros? Pues sencillamente como analistas de datos, cuando nos dan información, por ejemplo, de un modelo de negocio, es calcular ese 80% de las ventas o cuáles son los productos que generan ese 80% de las ventas para poder dirigir las estrategias, en este caso de la cadena de suministro de esos productos, mantenerla actuando o mantenerla funcionando de manera correcta, o por ejemplo la cadena de producción, para generar esas estrategias que nos permitan mantener la cantidad de productos dentro del inventario que maximicen esa cantidad de ventas. Básicamente para eso nos sirve a nosotros una regla de Pareto o aplicar la regla de Pareto del 80-20. Aunque es necesario que nosotros conozcamos, en este caso, cómo calcularla de manera manual, hay herramientas que pueden facilitar este proceso muy rápido, de lo cual trata este tutorial. Yo sé que al principio esto puede parecerte un poquito engorroso, pero la verdad es que cuando termines el tutorial, si lo ves completo, y te pido desde ya disculpas porque puede salir muy largo, quizás aprendas mucho más de lo que pueden enseñarte teóricamente, por ejemplo, un artículo en internet o por ejemplo, el simple pensamiento lógico de lo que puede producir ese 80-20. Entonces, si te preguntan para qué sirve una regla de Pareto, pues obviamente es para sacar más bien el 80% de el 20% de esos productos que producen o generan el 80% de las ganancias, y le permite también identificar cuáles son ese 80% de productos restantes que producen un 20% de las ganancias restantes de ese 80%. Entonces, esto nos sirve básicamente para poder dirigir las estrategias, básicamente es para eso. Estaba hablando con un compañero en el trabajo hace un par de semanitas de si pudiésemos generar una función lambda que nos permitiera generar mes a mes o que nos permitiera generar en el periodo que nosotros quisiéramos a través de un set de datos que identifique, por ejemplo, la columna clave de un producto y la contraste con el producto o con la cantidad de ventas de ese producto particular dentro de la fuente de datos, y me pudiera generar directamente cuáles son los productos que producen el 80% de las ganancias. El otro 20% no me interesa, el 20%, que en este caso corresponden al 20% de esas ganancias que identifican el 80% de los productos restantes, de momento no me interesan. Aunque en la práctica la regla del 80-20 no es estricta, no es de una manera que se dé de 80-20. En este caso puede simplemente llevar a identificar cuáles son la masa de productos o cuáles son la masa de servicios
que producen solamente el 80% de las ganancias, que es la función que vamos a desarrollar acá. Pero obviamente voy a dar todo el contexto para que tú puedas entenderlo de una manera bien simple, aunque nos demoremos 1 hora o un poco más dentro de este tutorial. Perfecto. Entonces, suponga por ejemplo que yo tengo acá, mira, una tabla de datos que en este momento tiene aproximadamente, fíjate, no sabía dónde estaba la celda activa, así que le di clic por acá. Una tabla que tiene aproximadamente 12.132 registros. Obviamente es la fila 12.133, le descuento la cabecera, pero ahí está la tabla. ¿A qué se refiere esta tabla? Pues básicamente yo la saqué de Northwind, de Adventure Wars, la base de datos más bien de Adventure Wars, que es una base de datos de bicicletas o una base de datos de una empresa que produce bicicletas de manera ficticia, que la ofrece Microsoft de manera gratuita para probar esas fórmulas, las expresiones, todo lo que nosotros queramos hacer para analizar, en este caso, el comportamiento de las funciones o el comportamiento de las expresiones para analizar datos justamente. Entonces, fíjate que esta tablita que yo saqué, le hice una consulta ahí SQL a la base de datos para traerme esos 12.100 y pico de registros, 12.132 registros. Tiene una columna llamada Product Key, ya lo hemos visto en videos anteriores. ¿Qué es el Product Key? La clave, del producto. Esto identifica el producto que se está vendiendo en un momento determinado. ¿En qué momento determinado se está vendiendo? Se está vendiendo acá, mira, bajo esta fecha, en este día particular, registrado dentro de la columna Order Date. Es decir, llamamos el Product Key que identifica el producto y el Order Date que identifica la fecha de la orden o la fecha en cuanto se está vendiendo ese producto. Tenemos también registrado el Customer Key que representa la clave de ese cliente. Por ejemplo, Andrés, que tiene un código 27894, como tú lo estás viendo acá. Le voy a dar un control Z para no dañar aquí la explicación. O por ejemplo, Diana, que tiene un código 28645. Fíjate, simplemente estamos anotando la clave de ese cliente. Y tenemos otra columna llamada número de orden de venta, es decir, el Sales Order Number. ¿Qué quiere decir el Sales Order Number? Como especie del número de factura que agrupa un montón de productos bajo una fecha específica en donde los va relacionando, por ejemplo, para un cliente determinado. Suponga, por ejemplo, que yo llegué a ese almacén de bicicletas y le digo, por ejemplo, véndame ese marco para armar mi propia cicla, véndame esa biela para los pedales, véndame también el juego de pedales, véndame los frenos, véndame por favor unos cauchos o unas llantas, unas tripas o unos neumáticos, como le decimos aquí en Colombia, le dicen a los neumáticos tripas, no sé cómo le dicen en tu país. Entonces, todo eso lo agrupan bajo una orden. Quiere decir que una orden puede estar repetida tantas veces como productos únicos existan para esa orden, asociadas a un cliente que también se puede repetir porque puede sencillamente cargar varios elementos dentro de la misma orden o bien dentro de múltiples órdenes. Y a lo último tenemos una columna que se llama Sales Amount, que quiere decir el monto de la venta de cada uno de esos artículos. Básicamente este Sales Order Number sería más bien como el número de la factura, pero no quiero que te compliques acá, solo quiero que entiendas el modelo de la base de datos antes de arrancar a escribir o antes de hacer cualquier análisis mediante el uso de una fórmula, porque eso es lo que tienes que hacer como un analista de datos. Tienes que primero analizar la fuente de información, observarla muy bien y luego comprender qué es lo que tienes que sacar. Una vez comprendidos la base de datos y lo que necesitas, ahí sí tiras la carpintería que te permite desarrollar y obtener una solución en un momento determinado. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es una regla de Pareto y una función que me permita obtenerla, pero no lo vamos a hacer directamente todavía porque necesito que me entiendas en qué consiste esto. Básicamente la introducción que hice al principio, y valga la redundancia porque las introducciones se hacen al principio, te enseñé o definí más bien que es un 80-20, que es básicamente, y te lo repito rápidamente, el 20% de los productos que producen el 80% de las ganancias y el 80% de los productos restantes que tan solo producen el 20% de las ganancias. Aunque en la práctica real y aunque en la práctica empresarial y aunque en la práctica de la vida diaria, nosotros podemos ver que lo único que nosotros necesitamos
para poder definir esas estrategias, por ejemplo, en la cadena de suministro, en la cadena de producción, simplemente es dame la masa de productos que generan el 80% de las ganancias dentro de la empresa. Perdón. Entonces, en base a esto, fíjate que lo que yo necesito aquí es tener de esta base de datos cuáles son los productos únicos. Es decir, necesito analizar el product key o necesito analizar el código del producto, que es lo que me identifica básicamente la resolución del problema. Identifique cuáles son la masa de productos que generan el 80% de las ventas. El resto es despreciable. E imagine, por ejemplo, que tenemos una función que puede ser corrida en el periodo mes a mes que yo quiera para ir generando, en este caso, una regla de Pareto mensual durante el transcurso del año para observar los factores estacionales que hacen que los productos cambien o la masa de productos cambien y yo pueda predecir o adelantarme en el tiempo para definir o afinar esas estrategias en la cadena de producción o en la cadena de suministro para mantener siempre los productos en stock que permitan maximizar las ventas. Perfecto. ¿Qué es lo que yo necesito aquí? Mira, lo que necesito que entiendas, básicamente voy a colocarlo como por acá, 1, 2, 3 y 4, yo creo que con este espacio nos alcanza. Lo que yo necesito es identificar, fíjate, lo que necesito es identificar cuáles son los productos únicos que tengo yo dentro de la tabla de datos o dentro de la fuente de información que me está registrando el product key y la cantidad de ventas. Básicamente el resto de las columnas la puse para darle un contexto a la base de datos y para darle un contexto a la información que te puede llegar a ti para que tú analices. ¿Cómo generamos nosotros los valores únicos? Fíjate, lo voy a colocar acá de un color rojo para que tú lo observes. Y le voy a colocar una fuente en blanco, en negrita, y le voy a colocar en este caso un borde inferior, así mira como lo tenemos acá, y simplemente llamar a la función únicos. Mira, esto es muy bonito, quiero que lo entiendas. Y dentro de esta función únicos, aquí en la matriz le voy a decir, por favor, calcúlame cuáles son los productos únicos que existen dentro de la fuente de datos. ¿Cómo sé yo que estos son los productos únicos? Por lo general, analizo y confío en la función y observo que extrae menos registros de los que están dentro de la base de datos. Fíjate, tiene más o menos aproximadamente unos 60 o 59 registros. Fíjate, simplemente lo selecciono y aquí me está dando un recuento de 59, como puedes darte cuenta aquí en la barra de tareas, en la barra de información, si la barra de tareas, 59 registros. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito crear un acumulado, por ejemplo, un total que me permita a mí definir cuál es el monto total de cada uno de los productos. ¿Y esto para qué? Pues para yo ordenar esa cantidad de productos por el monto total de venta y calcular una participación porcentual y seguidamente acumularla para determinar cuál es el 80% de esas ganancias y mirar la masa de productos que la está generando. Entonces voy a crear aquí, mira, una columna que se llame total, básicamente, y le voy a pegar este mismo formato. Esto lo estoy colocando en rojo y fíjate que esto lo estoy haciendo totalmente a capela. Simplemente hoy me levanté demasiado animado. Empiezo a trabajar como a las 6 de la tarde del día de hoy, así que tengo suficiente tiempo por si me llego a equivocar en este tutorial. Puedo grabarlo una o dos veces, pero realmente la fórmula no la tengo escrita en ningún lado. Simplemente estoy actuando por concepto y te estoy dando a ti la explicación a medida que me va fluyendo a través de los conceptos que ya conozco y domino de mi práctica y de mi trabajo, de mi expertise, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para calcular el total? Pues muy sencillo, voy a llamar a la función, fíjate, sumar.si.conjunto. Esto no tiene ninguna dificultad. Te estoy enseñando el paso lógico para generar un Pareto. Entonces aquí dentro de este rango de suma, me voy a pasar esta IntelliSense por acá para abajito y quiero que lo observes. Dentro del rango de suma yo le voy a decir conscientemente, mira, lo que yo quiero que tú me sumes es toda la columna que se llama Sales Amount. Fíjate, estoy utilizando tan solo la primera columna Product Key para calcular los únicos y luego el Sales Amount para calcular dentro de la función sumar.si.conjunto cada una de esas ventas de cada producto único. Fíjate, me está preguntando en el segundo argumento, dame un rango de criterios. Pues yo le voy a decir, mira, mi rango de criterios va a ser cada uno de los productos que estén registrados dentro de la base de datos.
Fíjate cómo voy hasta abajo y luego me regreso, control shift hacia abajo y luego control backspace para devolverme, es decir, control retroceso. Así logro bajar y subir rápidamente. Fíjate que si le doy una coma, rápidamente me está pidiendo el criterio. Voy a aprovecharme del modo motor de cálculo, no le voy a pasar este elemento y luego voy a arrastrar la fórmula hacia abajo. No tendría mucho sentido explotar una función lambda cuando no puedo utilizarla en cálculos intermedios para provocar desbordamientos en la función o desbordamientos en una fórmula que me permita tomarlos como insumo dentro de otra función para procesarlos y arrojar un resultado. En otras palabras, aquí en el criterio, fíjate que tomo la celda donde generé la fórmula de los elementos únicos y posteriormente aquí en esta partecita, después de eso, no le antepongo, iba a decir le antepongo, no, después de especificar la celda donde yo calculo la fórmula, le coloco el símbolo de numeral. ¿Qué quiere decir el símbolo de numeral? Pues que lo que se encuentra ahí es una fórmula que posiblemente puede generar un rango de desbordamiento y yo le digo, mediante esta notación, tenga en cuenta todo ese rango. Fíjate que si la quito, se borra todo, en este caso el interlineado de la columna, pero apenas lo pongo, se genera toda la selección del rango que desborda la función únicos. Entonces vengo y lo cierro, evalúo con un enter y fíjate que ya estoy devolviendo el resultado. Listo. Vamos a colocarle a esto un formato de moneda. Le voy a dar control 1, vengo acá, le pongo un formato de moneda, lo voy a dejar así con 2 cifras decimales y voy a ampliar esto un toquecito para que nos dé aquí un poquito de contexto y no voy a crear un gráfico a palo. Fíjate, ya tengo acá en este caso los únicos y tengo el total. Entonces no voy a crear un gráfico a palo que me esté diciendo a mí, por ejemplo, le voy a dar aquí un 5 de tamaño, que me diga, por ejemplo, cuál es en un gráfico la identificación de esa cantidad de productos que produzcan el 80% de mis ganancias. Resulta que en Excel ya existe un gráfico que se llama Pareto. Entonces simplemente, mira, selecciono los datos, le doy un control backspace. Aquí tengo toda la selección, quiero que te aprecies o quiero que lo aprecies, que son más o menos 59 registros. Fíjate, tengo el acumulado o tengo el total de cada una de las ventas de cada uno de esos productos de manera única. Entonces vengo aquí luego a insertar, vengo aquí a esta partecita, mira, te la voy a explicar. Siempre en los gráficos vas a encontrar el gráfico de Pareto en este lugar, fíjate, en este del medio. Entonces le voy a dar un escape y fíjate que aquí dice histograma, pero apenas yo me ubico acá, fíjate que me dice Pareto. Usa este tipo de gráficos para mostrar la parte relativa de cada factor. Fíjate, la parte relativa, es decir, que puede cambiar de cada factor en el total, es decir, respecto de un total. Mostrar los factores más importantes en los datos y básicamente me está diciendo no un 80-20 porque en la práctica el 80-20 no se da, sino cuáles son los factores que en este caso se comportarían como productos de los elementos más importantes que producen el 80% de las ganancias. Entonces yo vengo acá, fíjate, selecciono este histograma y me vengo para acá. Vamos a tomarlo aquí en una hoja completamente acá en blanco. Me voy a ir un segundito aquí y fíjate, voy a tomar estas dos columnas, o más bien dejémoslas de tomar y luego lo estiramos. Entonces vengo acá, mira, voy a tomar esta partecita del gráfico, la voy a colocar aquí en la esquina, lo voy a hacer un poquito ancho, voy a venirme como por acá para que tú logres ver. Creo que me pasé un poquito en el tamaño, entonces vamos a ir justo hasta acá. Me vengo y me retrocedo, fíjate, ya lo tengo, y luego voy a bajar un tricitico como hasta por acá. Fíjate, ¿qué nos quiere decir este gráfico de Pareto? Voy a colocarle acá, mira, en el título del gráfico, que esto es un Pareto. Y le voy a colocar de color negro para que esto te lo puedas bajar directamente desde la descripción de este video. Y lo que me está diciendo con las barritas del histograma son cada uno de los productos, fíjate, cada uno de los productos. Y esta línea que está graficada en el segundo eje a través del eje secundario, en este caso vertical, que es un porcentaje, me está diciendo la participación porcentual ordenada. El gráfico ya lo hace, lo ordena de mayor a menor y te da la participación porcentual acumulada y ordenada de cada uno de los elementos. Es la línea naranja.
¿Cómo haría yo para saber gráficamente cuál es la masa de productos que produce el 80% de mis ventas? Pues es muy sencillo, hago un cruce o una intersección dentro del gráfico. Fíjate que aquí tengo un porcentaje, entonces vengo y le doy control 1 y luego me vengo aquí a las opciones de la serie, que serían las barritas, y luego vengo a marcas de graduación en donde dice tipo principal, le coloco en el exterior para que me ponga como esas lineecitas. Vengo, le pongo de color negro en negrita y fíjate ahora, voy a hacer un pequeño zoom por acá de seleccionar el gráfico, voy a hacer un zoom justamente acá y quiero que te fijes que hay marcas ahora de graduación que dicen 70%, 80%, 90%, hay pequeñas líneas grises. Eso es lo que quiero que identifiques, cómo logramos nosotros poder identificar cuál es la masa de productos de manera visual para yo poder hacer un análisis y dirigir, como te dije, esa estrategia de la cadena de suministro, por ejemplo, o la cadena de abastecimiento de ese conjunto de productos, que nunca me falte. Y eso es lo que tú tienes que hacer como analista de datos para que tomes decisiones dentro de la empresa. Entonces vengo acá a insertar, fíjate, y voy a insertar una pequeña línea. Voy a tender aquí así una línea, mira, y le voy a colocar un grosor, por ejemplo, de 3, 6 puntos. Yo creo que esta de 2 y un cuarto, 2 pulgadas y un cuarto, lo voy a tomar, le voy a cambiar el color, le voy a colocar así un morado para que se vea. Vengo aquí al formato de la forma, al tamaño, y en la parte esta de la altura la dejo totalmente horizontal, fíjate. Y me vengo hasta por acá, fíjate, y voy a hacer ahora sí el cruce, mira. Si yo con el mouse, o con el teclado, perdón, con las teclas de dirección, ajusto la línea en donde está el 80%, aprecia muy bien que aquí genero una intersección, entonces la línea está muy larga. La voy a hacer un poquito más chica, luego vengo, me la traigo aquí con el mouse, la voy a arrastrar aquí rápidamente. Yo creo que ahí está bien, le voy a bajar un poquito más el tamaño, tenme un poquito de paciencia, lo voy a hacer aquí. Trato de no demorarme mucho, mira, ahí la dejé precisa. Estoy generando una intersección entre el 80%. Ahora copio esta línea y la pego. Pero en este caso la voy a colocar ahora, fíjate, en el ancho. La voy a colocar en 0 para que me quede toda vertical. Y vengo y coloco acá la intersección, fíjate. Y lo que estoy haciendo ahora es estirarla un poquito, mira. La voy a estirar un poquito y fíjate que me da sobre el producto PK, es decir, Primary Key, es decir, Product Key 564. Esto puede producir una pequeña variación porque el 80-20 no se da correctamente, entonces yo podría tomar o despreciar este producto dependiendo del valor, el 564, o despreciarlo y venirme con todos hacia atrás. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Fíjate, aquí simplemente esto es para enseñarte una fórmula, te estoy explicando toda la clase de Pareto. ¿Cuáles son los productos que generan el 80% de mis ventas? Míralo, aquí lo tenemos, el producto o los productos que generan el 80%, uy, hice una línea ahí, mira, en toda regla, el 80% de los productos, la masa de productos que genera el 80% de tus ventas, podría decirse que es esta lista que yo tengo acá. Mira, esta lista que yo tengo acá, en donde podría omitir, en este caso, el Product Key 564. Todos hacia atrás son los productos que generan el 80% de mis ventas. Este restante de productos que generan, o esta masa que generan el 20% restante de mis ventas, que serían este 20% de las ventas, podría ser despreciable. ¿Para qué lo tengo en cuenta dentro de una estrategia si no se están empleando tanto? Yo debía, o yo debo, mejor, no debía, yo debo o debería enfocar las estrategias de producción sobre estos productos que se encuentran en este cuadrante, porque son los que se están vendiendo muchísimo y producen todo la ganancia, según Pareto, del 80%. Esto es lo que manda la parada. Podría en este caso tener estrategias que definan cuál es la cadena de suministro o la cadena de producción, o por ejemplo, si lo hago en meses, evaluar el factor estacional mediante alguna media móvil o algún método estadístico que me permita encimarme, estar por encima, proyectar cuáles son esos cambios que se pueden dar en el transcurso del tiempo para mantener esas estrategias afinadas y bien pulidas que no me dejen caer la cadena de suministro o bien la cadena de producción.
para maximizar las ventas en cualquier periodo del año y mantener la ganancia siempre constante y en crecimiento de la empresa. Eso es lo que te lleva al siguiente nivel. No es utilizar Excel, analizar los datos con Excel, que es diferente. Perfecto. Me voy a salir de aquí para no dañar este gráfico. Voy a seleccionar esta puntita y voy a seleccionar esta otra puntita y el gráfico. Vengo al formato de la forma y lo agrupo, fíjate. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar, mira, y me lo traigo como para acá, o más bien lo voy a dejar ahí. Si necesito correrlo dependiendo de las columnas, quiero que sepas que el gráfico ya está acá, fíjate, el gráfico de Pareto. Perfecto, ¿qué necesito yo para verlo de una manera no tan visual, sino para verlo en este caso con un set de datos en una tabla? Entonces ahora sí vengo y lo corro, mira, y voy a crear aquí, voy a dejarlo como por acá, esto rápidamente, y voy a crear aquí, mira, una columna. Por ejemplo, imagínate que yo necesito ordenar esto. Ya viene el procedimiento lógico y lo que te voy a explicar acerca de la función. No sé cuánto me tomó. Voy a hacer aquí 25 minutos hacer la introducción de este video. Pero ya tú lo entiendes y ya te vas a quedar con él para que puedas aprender algo. Entonces, imagínate por ejemplo que lo que nosotros necesitamos es ordenar toda esta matriz para que nos genere el mismo resultado, pero de manera visual con datos, no en un gráfico, sino de manera visual con datos, como una especie de una tabla, que nos arroje la participación porcentual para irla acumulando. Es decir, voy a copiar nuevamente esto, fíjate, y lo voy a pegar acá con control V para calcular una matriz ordenada de esta matriz que se está generando de manera artificial con dos rangos de desbordamiento. En otras palabras, voy a llamar a la función ordenar, sencillamente, esto simplemente para dar una explicación, y le voy a decir, mira, mi matriz viene dada por esta tabla, que puede cambiar en el tiempo, sí va a cambiar, y que esto va a ser de manera automática porque ambos rangos de desbordamiento van a generar el mismo tamaño. Y yo vengo y le digo, mira, en el primer argumento te voy a pasar una matriz que contiene dos columnas. Quiero que me la ordenes por la segunda columna, que es el total. Y quiero que ese ordenamiento sea de manera descendente. Es decir, quiero que me ordenes todos los códigos por el total, pero de manera descendente, en donde arranquemos de mayor a menor para que me arroje un resultado ordenado de esta matriz que tengo anteriormente y verla en una matriz entrante. Entonces vengo acá, tomo esto, control 1, le cambio el formato al tipo moneda, lo dejo tal cual y fíjate que si hago un poquito más ancho esto, aquí estoy obteniendo en este caso que el producto 312, como lo dice aquí el gráfico, fíjate en esta pequeña barra, está produciendo o está generando 1.205.876.99 dólares. En este caso es bastante. Es bastante, entonces yo podría decir, mira, estos productos, el 312, 310, 313, 314 y 311, que serían 312, 310, 313, 314 y 311, son los que me producen a mí, digamos, una masa considerable de más de 1 millón, pero todavía no sé decir cuáles son los productos que me generan el 80%. ¿Qué podría yo hacer acá? Mira, voy a crear aquí una pequeña columnita, voy a colocar aquí un valor, por ejemplo, participación porcentual. Y vengo y le doy un enter, se va a colocar de color rojo, pero esto está por fuera de la tabla, entonces vamos a colocarlo acá de un color así, mira, azulito, y voy a colocarle estas lineecitas. ¿Cómo hago aquí para acumular esto? Pues muy sencillo, mira. Necesito sacar la participación porcentual. La participación porcentual de 1.205.876.99 respecto de qué? Pues del gran total que produce la suma de toda la columna. Y en este caso es de toda la columna de datos. Entonces vengo y tomo aquí, mira, este valor y lo divido entre la suma, fíjate, de toda la columna. Vengo y la selecciono, control shift hacia abajo y luego fijo esto con F4, aunque no habría necesidad, pero bueno, si lo hago de manera matricial tomando todos los elementos, pues obviamente no hay necesidad. Pero quiero hacerlo así para que tú te des cuenta cuál es el resultado y cuál es el método. Es decir, tomo cada elemento y lo divido entre el total de toda la columna. Yo bien podría generar una matriz de desbordamiento pasando en esta expresión o en este operando de la expresión de división toda la columna y se genera una matriz de desbordamiento. Podría hacerlo, pero quiero que te enfoques que la participación porcentual se calcula de cada uno de los elementos respecto de la suma total. ¿Qué operación tengo que hacer? Una división. Divido el valor particular entre el total.
si yo le doy un enter, fíjate que me da un valor numérico menor a 1. Si arrastro hacia abajo y luego convierto esto a un porcentaje, por ejemplo con 2 cifras decimales, fíjate que aquí tengo de manera ordenada, descendentemente, es decir, de mayor hacia menor, tengo la participación porcentual de cada una de las ventas de cada uno de esos productos de manera individual con los datos de la tabla, con los datos de esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Discúlpeme el ruido que está sonando como un martillo atrás, pero otra vez construyendo en la casa ahí de al lado. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo hacer? Lo que necesito es crear una columna que me permita acumular la participación para saber dónde tengo que frenar y qué productos generan ese 80%. Entonces voy a crear otra columna que se llame, por ejemplo, mira, participación porcentual, pero esta vez acumulada. Le voy a dar un enter. Esto va a tener el mismo formato para que se me salga de la tabla y le voy a decir sencillamente quiero acumular esto. ¿Cómo lo acumulo? De una manera bastante fácil. Tomo a la función suma, tomo esta referencia, fíjate, y luego la fijo con F4, coloco 2 puntos y vuelvo y tomo esta referencia. Y luego vengo y cierro, evalúo con un enter y luego al colocar esta fórmula en las demás celdas, fíjate que ahora se van acumulando una a una. Se van a ir acumulando en orden descendente hasta llegar al 100%, que produce básicamente el 100% de las total de las ventas. A lo último te tiene que dar 100% exacto. Fíjate, ahí me está dando 100% exactos. Entonces, ¿cuáles son los productos en la práctica de esta compañía que se llama Adventure Wars? ¿Cuáles son los productos que están generando el 80% de esas ganancias? Pues habíamos quedado que son los del cuadrante que se encuentran aquí en la parte izquierda, los que producen el 80% de las ganancias. Viéndolo en una tabla de datos, yo podría decir, si lo selecciono acá, fíjate, los voy a seleccionar hasta donde llegue a 80, es decir, me vengo por acá para abajito. Fíjate que este 80 ya se pasó. Yo lo podría incluir, el PK 564. Por eso era que la curva aquí en el gráfico, vamos a ver dónde tengo el gráfico. Lo tengo aquí arriba. El PK 564. Fíjate, el PK 564. Entonces vengo acá y miro que el PK 564 por eso me dio en el medio. Él llega a completar el 80%, pero realmente se pasó. Así se haya pasado un 0.001%, debe ser despreciado. ¿Por qué? Porque está dañando la curva. Porque aunque el factor sea bien pequeñito y lo alcance a abarcar, la regla dice que lo descarte para tener la menor cantidad de productos que generen ese 80% o hasta alcanzarlo. Sin embargo, aquí lo que me está generando, fíjate, PK 564 es una desviación, en este caso, en el análisis de la medida. Entonces yo podría despreciarlo, fíjate, si me vengo para acá, yo podría mirar que este valor no necesariamente incluye el resultado, es decir, de aquí hacia arriba los voy a marcar, por ejemplo, con un color acá de amarillo y luego me vengo para acá y selecciono el producto y me produce un valor de amarillo. ¿En qué consiste este ejercicio? Este ejercicio consiste, por ejemplo, en que yo logre establecer una lambda, en que yo logre crear una lambda que cuando yo le pase, por ejemplo, de mi tabla de datos, un product key que va a contener cada uno de los productos diferentes y su correspondiente venta o su correspondiente unidad monetaria o valor que yo quiera medir, me permita generar de manera automática esa lambda o esa función, me permita generar los valores únicos, me permita generar posiblemente un total. Vamos a ver cómo se puede hacer una participación porcentual normal de manera descendente y una participación acumulada que me logren sacar todos los elementos que sean menores o iguales. Ojo, menores o iguales al 80%. En este caso, este 80.04 se descarta inmediatamente porque me daña la medida y desvía, en este caso, la medida. Está haciendo una desviación. Entonces ahí los datos los marqué con amarillos para que tú te des cuenta que esos son los valores que me tiene que arrojar ese lambda. Bien. Vamos a arrancar a construir ese lambda. Primero, perdón que le dé tantas vueltas a esto, voy a colocar el gráfico por acá para que no se vaya a dañar. Lo voy a colocar justito por aquí
y si necesitamos más espacio pues lo corremos para ir haciendo el análisis. Fíjate, quédate con este gráfico que se produjo de manera prácticamente muy rápida con ese gráfico de Pareto. Todos los productos tienen que ser arrojados, pero los necesito en una tabla de datos con las ganancias. Listo, me vengo para acá. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que yo utilicé en esencia el Product Key y el Sales Amount. Entonces vengo acá y construyo mi función lambda. Voy a crear una función lambda que desborde, por ejemplo, una o dos columnas de momento. La vamos probando y miramos en este caso si necesitamos todo el espacio. ¿Qué columnas necesitamos o qué parámetros necesitamos para que nuestra función, cuando nosotros la llamemos, por ejemplo, y le digamos, mira, esa función se llama Pareto y me permite calcular el 80 o valores menores a 80 en los productos que se repiten dentro de una tabla de datos, quiero que te los pases? Pues necesito inicialmente una columna clave. No le voy a colocar Product Key porque por lo general las columnas no se llaman Product Key o como se quieran llamar, que tal que sean servicios Key, entonces Service Key o lo que sea que se llamen. Entonces yo le voy a llamar, por ejemplo, columna clave. Mira, columna clave. Entonces en la columna clave es un parámetro que va a recibir directamente la función lambda que yo voy a llamar con el Product Key de momento y en este ejercicio que yo voy a cargar a través de ese parámetro. Ese parámetro va a recibir todo el rango, que va a contener valores repetidos y de maneras desordenadas, no importa, los va a contener. Entonces vengo acá y le digo, necesito también otro parámetro, el parámetro más importante o quizás uno también de los más importantes, o los dos son importantes, el Sales Amount, es decir, la columna valor por la cual yo voy a agrupar y voy a sacar cada uno de los elementos de ese 80% de las ganancias, acumulando la clave e identificando cuáles son las claves de ese producto o de ese servicio que producen ese 80%. Entonces vengo acá y le digo, mira, esa columna o ese parámetro se va a llamar call valor. No le pongo Sales Amount, aunque se lo voy a cargar de manera literal. Primer paso que necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Pues mira lo que hicimos nosotros acá. Voy a correrme para acá, quiero que te des cuenta antes de comenzar porque ya no voy a volver a esta parte, que el call clave va a contener el Product Key y el call valor va a contener el Sales Amount, es decir, a cada uno de estos parámetros le paso cada una de esas dos columnas de manera respectiva. Me vengo para acá para ubicarme, para poder saber qué es lo que estoy haciendo y en este caso miro esta tabla, pero primero voy a arrancar con esta. Como necesito crear nombres intermedios que vayan haciendo esos cálculos, tanto de cálculos de sumatoria total, como cálculos de únicos, como cálculos de ordenamiento, voy a crear un montón de nombres definidos mediante el uso de la función LED. En otras palabras, la función LED me permite a mí crear nombres, asignarles un valor correspondiente y generar un mega cálculo al final que me permita obtener un resultado de esa función lambda si yo así lo deseo y si yo así lo quiero. ¿Qué voy a crear? Pues lo primero que yo necesito crear es identificar cuáles son los únicos. Es decir, vamos a comenzar con esta tabla. Fíjate cómo lo hice de manera manual. Yo lo hago aquí en la mente porque ya lo tenía tejido y dije por aquí me puede funcionar. Entonces aquí esta función, o más bien tengo que crear un nombre que me permita agrupar de manera única dentro de una matriz este conjunto de datos únicos que se van a esperar a través de la columna clave. Es decir, voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame únicos de la columna clave. Le voy a dar una coma y fíjate qué va a contener esta función o qué va a contener este nombre. Pues una función que se llama únicos, que todo el mundo ya la conoce, que todo el mundo hasta el cansancio ya sabe usarla, pero que no, en este caso han pensado una manera de mezclarla para producir estos resultados, que son el objetivo de este conjunto de videos para analistas de datos. Que logres entender la función lambda para hacer cualquier cosa y no ir a Visual Basic para aplicaciones y tengas que tener una curva de aprendizaje bastante grande para poder también hacer esto mismo que tú estás viendo acá, hacerlo directamente con funciones mediante una lambda function. Perfecto, ¿qué voy a hacer yo mediante esta función únicos? Pues a calcular cuáles son los valores únicos que llegan cargados aquí en call clave. Entonces vengo acá y le digo, mira, por favor, call clave, envuélvete o únicos, envuélveme a esa columna call clave que va a tener un montón de elementos repetidos y posiblemente tú me los vas a organizar, o con toda probabilidad, no posiblemente, con toda probabilidad tú me los vas a ordenar, no me los vas a sacar de manera única una muestra de cada uno de ellos.
¿Necesito ordenarlos? No, de momento no necesito ordenarlos, aunque si quisiera hacerlo de manera ordenada también podría hacerlo, pero la idea es que observes este mismo paso. No es necesario ordenarlos y tampoco le vamos a colocar un proceso extra a este nombre para que haga un recálculo innecesario. Le voy a dar una coma. Salto con Alt Enter y voy a imprimir lo que me devuelve la función LED a través del único call clave, es decir, del único nombre que llevamos creados. Fíjate, vengo acá, cierro la función LED, cierro la función lambda y dije que nunca íbamos a volver más hacia acá, pero sí vamos a volver solo una vez más. Voy a seleccionar dentro de esta partecita, de este paréntesis, la call clave. ¿Quién es la call clave? Pues todo el product key, fíjate, y luego coloco una coma. Y luego me está diciendo páseme el call valor, que en este caso va a ser sales amount. Yo sé que todavía no lo estamos trabajando, pero se necesita porque la función está pidiendo dos parámetros. Vengo y cierro, perdón, y voy a correr esto por acá para la derecha, fíjate. Y lo voy a evaluar aquí con un enter, fíjate. Voy a evaluarlo con un enter y fíjate que estoy devolviendo en este caso PK606. Voy a arrastrar de hecho esto un poquito hacia abajo para que me dé aquí de una manera bien chévere. La fila número 1 es la cabecera y de hecho podría, no la copiemos todavía, o sí, vamos a copiar esto que yo tengo acá, lo voy a copiar con control C, lo voy a pegar de momento por acá, esto lo voy a hacer un tricito más pequeño, vamos a ver si necesitamos más columnas, las agregamos y déjame evaluar un poquito esto. Listo, porque mientras yo estoy hablando aquí estoy pensando cuál es el siguiente paso que vamos a ejecutar. Fíjate que la función lambda que llevamos construida de momento está arrojando una muestra de cada uno de los elementos del product key. Es decir, está arrojando elementos únicos dentro de una matriz resultante que como puedes observar o como puedes darte cuenta, tiene el mismo resultado de este cálculo inicial. Perfecto, vamos a seguir programando. Para no volver más a la tabla de datos, voy a copiar esto con control C y seguimos programando nuestra hermosa función lambda que nos arroja directamente los elementos amarillos de salida con ese 80-20, o más bien con esa regla de Pareto que produce el 80% de las ganancias y nos da la masa de productos que la produce. Ahora bien, ¿qué necesito yo hacer? Pues necesito calcular un total para cada uno de los productos únicos. Es decir, necesito crear, por ejemplo, una matriz de acumulados, una matriz que me permita acumular cada una de las ventas de esta columna que se llama valor para cada uno de estos product key de manera única para estos productos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle así, mira, matriz de acumulados. Vamos a colocarle así, mira, matriz de acumulados. Le voy a dar una coma y va a ir dada por la función sumar.si.conjunto o bien sumar.si. Vamos a utilizar sumar.si.conjunto que está un poquito mejor optimizada. ¿Cuál es el rango de suma de esta función sumar.si.conjunto? Pues obviamente lo que esté en la tabla de datos, pero viene cargado aquí en call valor. Es decir, la columna valor va a tomar el sales amount o el monto de venta y se lo va a cargar a través de este parámetro. Pues yo vengo y le digo, mira, si ahí va a llegar la columna de valor, pues sencillamente lo que voy a hacer es venir acá a la columna y la pongo dentro de a ese nombre o parámetro y le digo call valor. En el rango de suma arrojo toda la columna de valor, le doy una coma. Él me está diciendo, por favor, pásame un rango de criterios por donde tú quieres sumar. Yo le voy a decir, yo quiero sumar por toda la columna de la clave, que prácticamente va a contener todos los elementos del producto o de los productos de manera repetida con todas esas órdenes de venta. ¿Dónde viene cargado eso? Aquí en el call clave. Entonces vengo acá y selecciono call clave. ¿Y cuáles son o cuál es el criterio por el que usted quiere sumar? Yo le digo, mira, están aquí en un nombre que se llama únicos call clave, que estoy desbordando aquí para que tú lo veas. Obviamente yo no voy a hacer referencia a este rango de desbordamiento porque no sería el objetivo. ¿Dónde está contenido ese rango de desbordamiento? Mira, en este nombre está contenido el nombre que está calculando los únicos de la columna clave. Entonces yo vengo acá y le digo, mira, únicos de la columna clave, por favor, tú vas a contener todo el conjunto de criterios y no voy a pasar uno solo. Tú podrías tener aquí un pequeño lapsus mental tratando de entender este sumar.si.conjunto, pero piensa de manera matricial. Es decir,
Yo tengo aquí la columna valor, que es hacer referencia a una columna, la columna clave que hace referencia a otra columna, y en el criterio nosotros estamos acostumbrados siempre a pasar un solo elemento y arrastrar la fórmula hacia abajo. Pero imagínate, por ejemplo, que yo no le paso un elemento, sino le paso los elementos únicos del producto que me está devolviendo únicos call clave. Pues la matriz resultante de sumar puntos y punto conjunto va a ser la agregación mediante la operación de suma para cada uno de los productos diferentes que tenga únicos call clave. ¿Cómo te demuestro yo esto? Le voy a dar acá una coma, posteriormente le doy un Alt Enter para saltar a la siguiente línea e intento imprimir matriz de acumulados. Fíjate, estoy un poquito aquí desconcentrado porque están haciendo muchísima bulla ahí al lado, pero voy a tratar de concentrarme no importando ese ruido. Lo siento de corazón, de verdad. Voy a darle control V aquí, voy a pegar los argumentos de entrada que ya sabe que están en la columna A y en la columna E, es decir, los product key y básicamente acá el valor de cada una de esas sumas. Le voy a dar aquí un enter y fíjate que estoy imprimiendo 208.436.14 que corresponde a este 208.436.14. Y si vengo hacia la parte de abajo tengo 151.874.55 que sería este 151.874.55, y si tomo un valor intermedio, por ejemplo, este que yo tengo acá, aprecia muy bien que es 395.822.7, que sería 395.822.7, es decir, en toda regla estoy arrojando la matriz de acumulados que ya tengo almacenada directamente en el nombre que se llama matriz de acumulados. Paso al IntelliSense por acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que necesito hacer es crear la participación porcentual. Todavía no quiero ordenar, necesito calcular la participación porcentual de cada uno de estos valores acumulados respecto del total, es decir, respecto de la columna valor o bien sea de la suma de la matriz de acumulados. No importa por dónde lo haga, necesito calcular esa participación porcentual respecto del total. Entonces, voy a crear aquí participación porcentual. Vamos a correr aquí, mira, coloquémosle así, mira, participación porcentual. PP quiere decir participación porcentual. Le voy a dar una coma y este pequeño nombre de 2 caracteres me va a crear un cálculo que va a contener un porcentaje. No lo he ordenado, simplemente va a tener un porcentaje que sería esta participación, pero sin necesidad de ordenarla. Es decir, no está ordenado de manera descendente. ¿Cómo hago para crear esto? Voy a utilizar una iteración lógica mediante una función que recorra cada uno de los elementos de la matriz de acumulados que contiene el total y los vaya dividiendo entre el total de esa misma matriz de acumulados o bien entre el total de la columna valor, que fue donde obtuvimos la matriz de acumulados, que sería exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué función me permite a mí hacer una iteración? De elemento por elemento, arrojar una matriz resultante con cada uno de los elementos. La función mapa, es decir, voy a crear un mapeo de cada uno de los elementos que yo tengo aquí desbordados, que tengo contenidos dentro de la matriz de acumulados. Fíjate, aquí tengo la matriz de acumulados. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a pasar cada uno de los elementos dentro de un lambda interno. Este lambda funciona de manera interna dentro de la función mapa. Siempre va a actuar dentro de la función mapa. Lo primero que me pide este lambda es un parámetro que reciba cada uno de los elementos únicos en un montón de ciclos o en un montón de iteraciones o en un montón de bucles, que los va a ir recibiendo uno por uno de la matriz de acumulados y se los va a ir tirando a ese parámetro que voy a crear dentro del lambda interno. Fíjate, dice parámetro, entonces yo voy a crear un parámetro, por ejemplo, que se llame E de elemento. Le voy a colocar así, elemento, es decir, elemento único, matriz, no nos vamos a complicar, le voy a colocar mat AQ, es decir, elemento de la matriz de acumulados. Cada uno de los elementos que yo tengo acá en esta columna que acabo de desbordar, que supone en este caso todos los elementos de la matriz de acumulados que creé mediante sumar puntos y punto conjunto, obviamente con este cálculo anterior, lo que voy a hacer es llamarlo acá mediante la función mapa, fíjate, y empezar a tirarlos uno por uno dentro de cada uno de estos parámetros, o más bien utilizando el parámetro para ir pasando cada uno de los elementos, es decir, en cada ciclo le voy tirando uno.
Perfecto, ¿qué voy a hacer con él? Voy a hacer un pequeño cálculo y ese cálculo no es difícil. Simplemente es tomar el elemento de la matriz de acumulado que está llegando por parámetro en cada una de las iteraciones y lo divido entre la suma del total, por ejemplo, de la matriz de acumulados o bien del total de la columna valor. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque una se genera con la otra, así que si yo acumulo columna valor de la tabla de datos que está llegando por parámetro dentro del lambda externo, también logro lo mismo que acumular mediante el uso de la función suma la matriz de acumulados que se generó mediante la columna valor. Obviamente no tiene ningún filtro ni ninguna restricción que saque elementos dentro de la matriz, por tanto se puede hacer con cualquiera de los dos elementos. Vamos a hacerla por ejemplo hagámosla con la de columna valor, vamos a ver qué nos sale. Es decir, tomo a la columna valor y la sumo, hago una agregación y esto me da el total. Y voy tomando cada elemento de la matriz de acumulados que se va a cargar dentro del parámetro de la función lambda interna de la función map, que le va a ir tirando elemento por elemento de la matriz de acumulados y lo va a ir dividiendo generando la participación porcentual. Cierro a la función, en este caso a la función lambda, y posteriormente cierro la función mapa. Listo, ¿cómo lo corroboro? Le voy a dar un al enter intento imprimir la participación porcentual. Cierro la función let externa, cierro la función lambda, pego con control B, evalúo con enter y voilà, como por arte de magia estoy obteniendo, por ejemplo, la participación porcentual del producto K606, que sería este primero, más o menos creo que sería un 0.81%. Voy a buscarlo acá, el PK606, vamos a ver si lo encuentro. PK606, 606, si no lo encuentro, aquí está, mira, y me produce una participación porcentual, mira, fíjate, este PK produce una participación porcentual de 0.81%, fíjate que está en la parte de abajo de productos no elegibles, entonces produce 0.81. Si yo paso esto a un formato de tipo porcentaje con dos cifras decimales, lo dejo así, fíjate que me da 0.81%. Es decir, el cálculo de momento me está quedando bien. El PK313, fíjate que sería este otro, produce una participación porcentual, creería yo que de 4.1%. Entonces busco el PK313, fíjate dónde lo tengo, y produce una participación de 4.19, que sería este otro 4.19. Es decir, aquí me está dando el valor correcto en un formato de tipo porcentual. Aquí simplemente cambié la máscara de presentación de la información a un formato de tipo general. Voy a darle F2, voy a quitar esto que tengo de momento por acá y vamos a seguir creando nuestra, en este caso, función lambda. Ya tengo la participación porcentual. ¿Qué es lo que necesito ahora? Necesito juntar el únicos call clave, que sería todos los únicos. Por ejemplo, imagínate este únicos. Necesito unificar esto que está en una columna con cada una de las filas que especifican todos los productos únicos de la tabla de datos con la matriz de acumulados, que sería en este caso el total, y la participación porcentual de cada uno de los elementos. Y después, en este caso, ordenarla por la columna total de manera descendente para que me arroje prácticamente como especie de esta misma tabla. Podría yo hacerlo así. Entonces, ¿cómo hago yo en este caso para agruparlo? Pues crear otro nombre. Vamos a colocarle, esa sería una matriz preliminar porque tiene tan solo 3 columnas. Vamos a hacerla con las 4, quizás no salga. Voy a llamar aquí un nombre o voy a crearlo que se llame, por ejemplo, matriz preliminar. Vamos a colocarlo así, matriz preliminar. Perdón, le voy a dar una coma y aquí voy a crear mediante una función de apilación por horizontal, es decir, que vaya creciendo de manera horizontal esas 3 columnas, que me las apile. Entonces llamo aquí a la función apilar h y fíjate que él me dice, dame la matriz 1 que quieres apilar. Yo le digo, mi matriz 1 tiene una sola columnita con un montón de filas. ¿Cuál es? Se llama únicos call clave. Entonces vengo acá y selecciono únicos call clave. Luego me dice, dame la segunda matriz. Yo le digo, coma, mira, la segunda matriz va a ser el total. ¿Dónde está el total? Aquí en la matriz de acumulados. Entonces vengo y llamo la matriz de acumulados, le doy una coma
Y luego me dice matriz 3. ¿Cuál es tu matriz 3? Yo le digo, mira, la participación porcentual, que sería esta. No está ordenado, todavía no me interesa ordenarla, pero yo quiero que tú me apiles esto. Cierro la función apilar H, le doy una coma y vamos como siempre a probarlo. Voy a imprimir la matriz preliminar, le voy a dar un cierre de la función LED externa, un cierre de la función lambda externa, pego en este caso los parámetros de entrada, evalúo con Enter y como por arte de magia me está apareciendo PK603, no voy a bajar, lo voy a validar con el PK313. PK313, que sería este, me produce 1.080.637. Mira, PK613, 313, perdón, me produce 1.080.637.54, que sería en este caso este registro, con una participación porcentual de 4.19%. Es decir, aquí tengo ya una columna que se llama participación porcentual. Es decir, vengo y la copio acá, perdón, y la pego acá. Y me faltaría la última, la acumulada. Pero voy a hacerle un ordenamiento. Entonces vengo aquí, le doy F2, como copié en el portapapeles esa cabecera, me copio los parámetros de entrada para no volverlos a repetir y no desperdiciar tanto tiempo y que no se me vaya la bola y a ti tampoco y podamos concentrarnos en el ejercicio. ¿Qué viene ahora? Pues necesito ordenar la matriz. ¿Qué matriz necesito ordenar? Pues la que acabo de imprimir, la preliminar. Obviamente necesito ver eso de manera ordenada. Voy a crear un nombre que se llame matriz ordenada preliminar, ¿no? Que vaina tan larga, vamos a crear un nombre abreviado. Mat preliminar, en este caso matriz preliminar ORD, ordenada. Entonces este nombre me va a permitir crear un ordenamiento en esta matriz anterior, matriz preliminar ordenada. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer? Pues simplemente va a ordenar mediante la función ordenar la matriz preliminar, que en este caso se la voy a pasar así de manera directa y literal, y le digo, por favor, ordéname por la segunda columna, que es el total, en orden descendente. Fíjate, puse aquí el -1, vamos a ver. Listo, ya lo tengo y vengo y cierro a la función ordenar. Vamos a probarlo, le doy un al Enter y luego vengo y le digo, por favor, imprímame la matriz preliminar ordenada, cierro la función LED, cierro la función lambda, pego los parámetros de entrada y genero un ordenamiento. PK312, voy a seleccionar los tres primeros, PK312, 1.205.876.99, 1.205.876.99, 4.68%, que sería más bien por redondeo, 4.68%. PK310, PK313, PK310, PK313, 1202298.72, 1202298.72, 1080637.54, 1080637.54, 466, 4.19 y 466%. ¡Voilá! Esto me está funcionando mejor de lo que yo esperaba. Todo en una matriz de desbordamiento que tiene todo el tamaño de la matriz de elementos únicos. Todavía no hemos creado la reducción de la matriz con el 80% de esas ganancias que generan el globo de productos que la producen, valga la redundancia. Seguimos programando. Voy a eliminar esto que tengo acá y voy a seguir creando nombres. Vamos a ver si los necesito. Obviamente que los necesito. Entonces, después de crear esto, necesito crear la matriz, en este caso, que coloque la participación porcentual acumulada. Es necesario crearla. Necesito crear una matriz de participación porcentual acumulada sobre esta matriz preliminar de valores ordenados. Ya la puedo acumular. ¿Por qué? Porque la tengo ordenada de manera descendente por la columna total. Y ahí puedo identificar cuáles son los elementos del 80%. Entonces, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo genero yo una matriz que acumule, por ejemplo, un valor que tengo en una columna de la matriz preliminar ordenada para que me vaya generando una tercera columna o para que me genere, perdón, una cuarta columna? Pues lo puedo hacer mediante un barrido iterativo que me permita ir tomando cada uno de los elementos y los vaya acumulando y me imprima en cada ciclo el valor de un acumulador. ¿Qué función me hace esto? ¿A qué te suena? A mí me suena a la función scan. ¿Qué es lo que hace la función scan? Inicializa un valor, recibe una matriz, opera cada uno de los elementos de la matriz con un lambda interno y dependiendo del acumulador que yo itere en cada uno de los ciclos, va imprimiendo el valor del acumulador.
y eso es prácticamente la participación porcentual porque se la puedo asignar directamente al acumulador. Perfecto, ¿cómo hacemos esto? Voy a crear un nuevo nombre, por ejemplo, que se llame participación porcentual acumulada. Así vamos a ponerlo, mira, participación porcentual acumulada. Y espero que esto me salga. Voy a llamar aquí a la función scan. Fíjate, la función scan es otra función que evalúa un lambda interno. Él me dice, mira, esto es muy cortito. Dame un initial value, es decir, con el valor que vamos a inicializar nuestro acumulador. Yo le digo, yo no sé cuánto es el porcentaje del primer registro y tampoco quiero que le agregues nada, entonces punta, inicializo con el valor de 0. Le pongo un valor de 0 en el initial value, fíjate, y luego salto al segundo argumento que dice, pásame un array, compañero. Entonces yo le digo, mira, dentro de la matriz de preliminar ordenada, dentro de la matriz preliminar ordenada, en la tercera columna se encuentra una participación porcentual ya ordenadita de manera descendente. Entonces necesito la tercera columna de esta matriz resultante que tengo cargada en matriz preliminar ordenada. Para ello, sencillamente vengo con la función elegir columnas y le digo, tómame en el primer argumento denominado matriz, tómame a la matriz preliminar ordenada, que está ordenada por el total de manera descendente y a su vez se ordena también la participación porcentual, y le digo, extráeme la última columna, es decir, la tercera, que es la participación porcentual. Cierro en este caso a la función elegir columnas y ya prácticamente esta función elegir columnas está retornando una matriz que tiene un montón de filas pero una sola columna. ¿Y cuál es la columna? Fíjate, la participación porcentual, esta que te estoy señalando, esta directica que te estoy señalando acá, toda, se la pasa directamente toda como retorno de la función. Entonces la función elegir columnas le pasa esto dentro del argumento array de la función scan y va a barrer cada uno de esos elementos de manera iterativa dentro de un lambda interno, y cada uno de estos lambdas, o más bien cada uno de los parámetros que yo cree dentro del lambda interno, va a ir recibiendo cada parámetro de esta matriz y lo va cargando dentro de los elementos. Pero la función lambda de la función scan me está diciendo a mí, esta función lambda interna de la función scan me está diciendo a mí, necesitas crear un parámetro que cargue el valor inicial del acumulador para poderlo también iterar en cada uno de los ciclos e irlo imprimiendo y soltando dentro de la matriz resultante. Entonces yo vengo y le digo, listo, voy a crear un acumulador, es decir, este nombre no lo he utilizado como parámetro, es decir, para no colocarle acumulador le pongo acumulador. Entonces luego la función lambda interna de la función scan también me dice, necesitas crear ahora un parámetro que cargue el elemento de cada uno de estos elementos de la participación porcentual que se encuentra ordenada. Entonces, para no irme a confundir, le voy a colocar el acrónimo directico de que va a cargar un solo elemento y voy a colocarle así, por ejemplo, participación porcentual ordenada, fíjate aquí, ordenada, y listo. Entonces, básicamente y de manera gráfica, ¿qué es lo que va a hacer la función scan? La función scan va a tomar el valor inicial cargado en su primer argumento, aquí de la función scan, y se lo tira al acumulador. El acumulador se inicializa con 0. Después de las siguientes iteraciones que haga lambda, el acumulador nunca se vuelve a cargar con el valor de 0. Es decir, aquí no volvemos a llegar, nunca más volvemos a llegar. Simplemente se hizo la carga con el valor de 0. Luego de esta matriz que me está arrojando elegir columnas, voy a tomar elemento por elemento y se lo voy a pasar al parámetro de elemento de la participación porcentual ordenada. Ya se me va a olvidar el nombre que acabé de crear, EPPORD, elemento de la participación porcentual ordenada. Tomamos cada elemento y se lo vamos arrojando ciclo tras ciclo, ciclo tras ciclo. Entonces, básicamente vamos a hacer un cálculo en esta partecita del cálculo de la función lambda interna de la función scan que me permita acumular cada uno de los elementos que lleguen en el acumulador más el elemento de la participación porcentual ordenada, y en cada uno de los elementos se va imprimiendo el valor del acumulador iterativamente, que se va guardando, se va registrando de ciclos o de iteraciones anteriores. Básicamente, para que me entienda, ahorita te hago otro dibujito porque ya lo tengo en la mente, y el cálculo
de la función lambda interna de esta función scan es una operación muy básica. Le voy a decir, tome el acumulador que le va a llegar cargado aquí en el primer parámetro y súmele el valor del elemento de la participación porcentual que llega de manera ordenada. Vengo y cierro a la función lambda interna y ahora sí vengo y te doy la explicación completa. Fíjate, voy a seleccionar acá para que en el pantallazo esto me quede gris y listo. ¿Qué es lo que hace la función scan? La función scan inicializa un valor de 0 en el acumulador o en el valor inicial que se pasa directamente dentro de este acumulador. Perfecto. Luego en esta partecita sombreada, que es la función control Z, que es la función elegir columnas, que me está arrojando una matriz que tiene toda la columna de la participación porcentual que se encuentra ordenada, va a tomar elemento por elemento y lo va a iterar directamente en cada uno de los parámetros de los diferentes ciclos o iteraciones de este parámetro llamado elemento de la participación porcentual ordenada que creo en el lambda interno. Entonces, en el primer ciclo lo que estamos haciendo es tomar el acumulador que vale 0 y le sumo el valor de 0 al elemento de la participación porcentual ordenada, es decir, genero una operación de suma con el elemento de la primera celda más el valor de 0. Voy a colocar aquí una flechita, ahí ya me salió con el valor de 0. Bien. Luego se guarda, por ejemplo, 0 más 4.68%, que es lo que me está dando el PK312. Entonces se guarda directamente este valor, voy a colocar aquí, voy a colocarlo de color azul, se guarda este valor directamente en el acumulador y se imprime la primera iteración. El valor de la variable acumulador se imprime. ¿Cuánto da la suma? 4.68%. En el siguiente ciclo lo que vamos a hacer es prácticamente tomar el valor del acumulador y colocarlo ahora en la variable y el siguiente elemento iterado en esta matriz que se llama elegir columnas, que lo está devolviendo, se lo pasa aquí y luego este viene y lo itera acá y le dice cuál es el siguiente elemento, 4.66%. Fíjate, yo me estoy dando cuenta aquí en la tabla, 4.66. ¿Cuánto da 4.66 más el valor del acumulador anterior que es 4.68? Fíjate acá, pues me dice prácticamente que es 9.34 y ese 9.34 viene nuevamente y se almacena directamente en la variable acumulador y se repite el ciclo una y otra vez, tantos elementos como se pasen en la matriz que se está generando mediante elegir columnas de la función scan externa. Es una descripción bastante gráfica de lo que está pasando y de lo que pasa. Esto es programación funcional en toda regla, esto no es imperativo, esto no es programación imperativa. Esto es programación funcional en toda regla, declarativa. Yo espero que la función lambda haga todos los ciclos. ¿Cómo te lo compruebo yo? Pues muy sencillo, fíjate, voy a colocar acá, en este caso, el cierre de la función scan, es decir, esta función scan la estoy cerrando, le voy a dar una coma y posteriormente vengo y le doy un al enter e intento imprimir, no sé si me salga, el valor de la participación porcentual acumulada, cierro el paréntesis de la función LED, cierro el paréntesis de la función lambda externa, pego los parámetros de entrada, evalúo con un enter y fíjate que como por arte de magia tengo 0 punto y de hecho lo voy a transformar directamente en un porcentaje, ya vi que me quedó bien, 4.68%, que sería en este caso esta primera fila, mira, 4.68%, luego 9.34, luego 13.53, luego 17.12, luego 21.52 y al final me tiene que dar 100% y me dio 100% exacto. Es decir, el cálculo no falla, es bien preciso y bien potente. Y antes de irme a equivocar, voy a pasar esto a un formato de tipo general y luego vengo acá y seguimos construyendo nuestra función lambda. ¿Qué va a contener? Pues otro nombre que permita ingresar esta nueva columna en la matriz resultante, es decir, la matriz preliminar ordenada. ¿Qué le vamos a colocar esto? Pues sencillamente vamos a ver si le podemos colocar otro nombre que se llame, por ejemplo, no sé, matriz preliminar. Bueno, vamos a colocarle así, mira, matriz definitiva. Vamos a hacerlo bien corto, matriz def, de definitiva. Y a la matriz definitiva, ¿qué va a tener? Pues obviamente la función
apilar en horizontal y en el primer argumento denominado matriz vengo y le digo yo ya tengo una matriz preliminar ordenada que tiene 3 columnas que yo en este caso la coloqué aquí, mira, mediante otra función apilar h. Entonces vengo y le digo utilícela porque ya se encuentra ordenada. Matriz preliminar ordenada. Va a tener 3 columnas y se encuentran ordenadas de manera descendente por la columna total. Y le digo en la segunda matriz, anéxale por favor la participación porcentual acumulada. PP acumulada. Vengo y cierro a la función apilar h y la voy a probar. Le doy un al enter, intento imprimir la matriz definitiva y luego cierro la función LED externa, cierro la función lambda. Hoy no es el día para grabar, han hecho todo el ruido posible, ahora viene un super avión. Entonces vengo y le pego los parámetros de entrada y yo espero que me salga una tabla de 4 columnas. Fíjate, una tabla en toda regla de 4 columnas. Esta va a tener la participación porcentual acumulada. Fíjate, muy sencillo de entender y en este caso ya tiene sus correspondientes porcentajes. Entonces aquí yo estoy ya acumulando esta última columna, valga la redundancia, me tiene que dar el valor de 1. Ya estoy haciendo el acumulado y lo agrego dentro de una matriz resultante. Fíjate del recuadro azul. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el cálculo, porque ya no me queda más sino hacer, no sé, un filtro o una iteración. Yo creo que esto con un filtro sale para no andar haciendo unas iteraciones masivas que me permitan o que dejen ralentizar el procesador de la computadora por los múltiples ciclos. ¿Qué voy a hacer? En el cálculo, mira, de la función LED externa, que sería en este caso esta función LED que está actuando dentro del cálculo de la función lambda, que está recibiendo 2 parámetros, columna clave y columna valor. Básicamente voy a generar un filtro en el cálculo directico de esta función LED. Para ello voy a llamar a la función filtrar. Yo sé que tú ya te lo estás intuyendo, en donde voy a hacer un filtro de todos los elementos de esa columna acumulada que sean menores o iguales al 80%. Podría ser en este caso. Entonces depende también del valor que tú le quieras dar. ¿Quieres saber cuáles son los productos que producen el 50% de las ventas? Bueno, le pones el 50%. Yo quiero saber el del 80%. Quiero saber cuál es la masa o la cantidad o el tipo de productos que generan el 80% de mis ventas. Entonces vengo y le digo, mira, esa matriz se encuentra dentro de un nombre que se llama matriz definitiva que generó el total apilado de cada uno de los elementos y sus valores acumulados porcentuales, de participaciones porcentuales. Vengo y le digo, quiero que me filtres esa matriz y quiero que lo hagas a través de la columna de participación porcentual acumulada que ya tengo aquí de manera aislada. Es decir, traigo a la participación porcentual acumulada y le digo cuyo valor sea menor o igual al 0.8 o 0.80, que es el 0.8 o 80%. Vengo y cierro acá a la función filtrar, luego cierro la función LED externa a la función lambda externa, que sería aquí esta de la cabecera, y le pego los parámetros, que ya se me fue la bola, y en este caso tengo que tomarlos directamente de acá. Voy a abrir un paréntesis porque hice creo que una copia por ahí o un movimiento y se me borró. Tomo el product key, perdón, control shift hacia abajo, control backspace, tomo el sales amount, control shift hacia abajo, control backspace, cierro el paréntesis, le doy un enter y en esencia tiene que imprimirme, en este caso, solo las amarillas. Voy a bajar rapiditico, fíjate, y se quedó directamente en la última amarilla, con 0, perdón, con 78.74%, discúlpeme ahí el ruido. Me atoré otra vez. Perfecto, fíjate, la tabla resultante tiene en este caso todos los elementos de salida hasta antes del 80%, porque habíamos quedado que este desajustaba la curva o desajustaba el cálculo, porque daba, aunque sea un poquito de valor, no es significante tenerlo en cuenta como un parámetro del producto o de los productos del 80-20. Perfecto, vamos a cambiar ahora. En este caso vamos a cambiar los formatos. Voy a tomar esta columna de total, control 1, le pongo una moneda con 2 cifras decimales, tomo estas 2 columnas, control shift hacia abajo, control backspace, control 1, le coloco un tipo de porcentaje y fíjate que si tú pausas el video estoy obteniendo todos los valores resultantes. Doble clic acá, voy a hacer esto un poquito más ancho y ahora sí voy a generar la función. Es decir, necesito en este caso darle aquí F2, voy a copiar esto,
que yo tengo aquí con control C, le quito este tricito acá, le doy un enter, esto se evalúa como un error de cálculo y luego vengo aquí a la pestaña fórmulas, administrador de nombres y luego aquí en donde dice administrador de nombres, si tú lo quieres sacar más rápido, control F3, nuevo y creo un nuevo nombre. Le voy a colocar Pareto 80-20, así mira, Pareto 80-20 o 8020. Vengo acá y le quito este nombre, vengo y pego toda la fórmula o le quito esa expresión que estaba en donde dice se refiere a, le pego toda la fórmula, clic en aceptar, clic en cerrar y ya tengo creada la función. ¿Dónde te pongo esto? Fíjate, este cálculo lo voy a llamar como por acá, aquí te va a quedar, voy a correr este gráfico un poquito más hacia abajo para que no se me vaya esto a despapallar. Aquí decimos en Colombia despapallar, ahí el gráfico no está despapallado, le voy a dar un escape. Y me voy a traer este valor de cálculo directamente para acá y aquí es la fórmula, ¿listo? Ahí está la fórmula. Y luego vengo y llamo, voy a darle un clic acá, vengo y llamo a la función Pareto 80-20. Me dice, dame la columna clave. Yo le digo, la columna clave es el product key y le doy una coma y me dice, dame el sales amount. Control Shift hacia abajo, Control Backspace, evalúo con Enter y ya tengo como por arte de magia el resultado de la tabla de datos inicial. Es decir, tengo todos los elementos de amarillo, fíjate aquí los tengo, todos los elementos de amarillo en su correspondiente orden. El Product 358, no sé por qué no me está dando acá, creo que esta es la matriz ordenada, serían estos que tengo acá, entonces voy a seleccionar esto que tengo acá. Y esto que tengo acá y es el Product 358, Product 358, 340.150 $.30 con una participación de 1.32, participación porcentual y un acumulado dentro de la regla 80-20 de 78.74%. Me dicen rápidamente, ¿quiero hacer una estrategia para todos los productos o no? Quiero mirar cuáles son los productos para enero. O quiero mirar cuáles son los productos para febrero. Imagínate que esto son las ventas de todos los años 2001, 2002, 2003, 2004, etcétera, hasta las ventas. Pero suponga, por ejemplo, que la masa de datos es bien grande y quieras procesarla con una función mes a mes para sacar, por ejemplo, una tabla para enero, para sacar, por ejemplo, una tabla para febrero, una tabla para marzo y mirar cuáles son los productos cambiantes mes a mes para que tú definas esa estrategia que vas a emplear, por ejemplo, para la cadena de abastecimiento o la cadena de producción con el fin de mantener siempre la logística que te permita obtener siempre los productos en stock que maximicen las ventas en determinado tipo de periodos. Por ejemplo, imagínate un almacén de cadena. En diciembre venderá más árboles de Navidad, más decoración navideña, por ejemplo, árboles, esos adornos que le ponen a los árboles de Navidad. Cualquier cosa que sea navideña, esos Papá Noel que ponen por allí, va a vender mucho más productos en noviembre y diciembre. En enero ya no tanto. En enero pueden, por ejemplo, en esos almacenes de superficie pueden vender otro tipo de cosas. Por ejemplo, en enero venden neumáticos para carros porque ya llegó o se acabó la época decembrina. Entonces necesitas sacar en enero un Pareto 80-20. Imagínate que eso lo vayan haciendo durante 2-3 años y permitan analizar mes a mes cuáles son los productos fluctuantes y cuáles son los productos que siempre se repiten mes a mes. Pues bien, a esos productos es donde tenemos que apuntar las estrategias, invertir el dinero para que esa cadena de suministro o esa cadena de abastecimiento nunca falle y siempre llegan. Toca mantenerlos con un stock siempre constantes y podernos predecir o adelantar, estar siempre por delante. Y digo, uy, ya va a llegar diciembre, por favor, veme alistando los árboles de Navidad en determinada tipo de cantidad, porque puedo producir, por ejemplo, $1.205.876. Vamos a maximizar las ventas. Entonces vamos a colocar un excedente en el stock porque posiblemente se pueden vender. Y apenas llegue enero, retíreme eso de ahí porque el producto insignia del mes de enero va a ser, según el Pareto que yo hice, este determinado o esta determinada masa de productos. Y pum, se llenan los estantes y se van colocando. Todo basado en datos. Las decisiones se toman basadas en datos. Dime si no vas a ser indispensable dentro de la empresa, haciendo un 80-20. Ahora, empléalo en servicios, empléalo también en productos y servicios. Haz una media móvil.
Haz una media móvil de cada uno de los elementos fluctuantes, sacando los promedios de estas participaciones porcentuales, no las acumuladas, sino las porcentuales que van cambiando mes a mes. Saca un promedio de enero a diciembre mes a mes y proyéctalo con el otro año. Pues obviamente vas a proyectar y esa proyección va a ser tan eficiente como tú analices tu nube de datos. Y simplemente viendo una tabla. Entonces esta función que tú tienes acá, que se llama Pareto 80-20, te permite de una nube de datos devolver estos productos que bajo el análisis que acabamos de hacer nos tomó, por ejemplo, como 25 o 30 minutos, y la función lo hace al toque para que no tengas que analizar, por ejemplo, un gráfico, aunque no está de más que analices el gráfico. Fíjate, se me perdieron por acá las lineecitas que no sé qué se hicieron, me imagino que se quedaron por allá. No, mira, ahí están las lineecitas moradas para que saques ese 80-20. Te conviertes en un analista de datos en toda regla, simplemente analizando una regla de Pareto o analizando un gráfico de Pareto. Pero no te quedes ahí con el gráfico, vea los datos, haz una interpretación de los datos, define estrategias, apunta, condiciona las estrategias, vuélvete bueno en esto, permite tomar buenas decisiones, plantea soluciones y ahí sí te vuelves un elemento de valor dentro de la organización. Bien, mis amigos, me costó, no te los voy a decir, me salió, esto fue un total acapelazo. Te digo que no tengo escrito nada cuando se trata de la función lambda, me gusta divertirme con esto, se los juro, nada más que pienso en el procesamiento lógico, lo hago mentalmente, hago una pequeña estructura mental de lo que quiero obtener y empiezo a tejer el lambda function de manera mental, por así decirlo, y luego empiezo a escribirlo aquí en la hoja para ver si me sale, y obviamente a lo último me termina saliendo. ¿Por qué? Porque el análisis de la función quedó bien hecho. Básicamente es eso. Te motivo, te insto a que aprendas este nuevo tipo de funciones. No es para que te vuelvas bueno en Excel, no, para que te vuelvas buen analista, para que te vuelvas excelente en tomar decisiones, en definir estrategias, en seleccionar tus recursos de manera estratégica y dirigirlos por el camino en donde debe ser. Simplemente analizas esas pequeñas variables que puedes controlar. Define qué necesitas controlar, cómo lo puedes arreglar. No intentes abarcar algo muy grande. Si las personas supieran el real potencial que tiene una regresión lineal, un método de mínimos cuadrados que me permite calcular una regresión lineal, yo puedo proyectar lo que sea entre dos variables que ni siquiera se pueden relacionar. Miro si están correlacionadas mediante un factor de correlación para poder definir una función que me permita predecir en el tiempo dentro del modelo. Y también te lo expliqué en un tutorial o varios tutoriales atrás, cómo hacer una regresión lineal que te permita predecir mediante el uso de una función una proyección que se encuentre dentro del modelo. Y eso es lo que te hace bueno. No necesitas volverte un experto en Excel, necesitas volverte un experto en análisis. Analiza los detalles. Es lo único que te queda, analiza los detalles. Mis amigos, un abrazo grande desde la distancia. Discúlpenme ahí la efusividad que tengo en cada uno de estos videos, pero esto realmente me apasiona. Excel 365, como lo dijo un gran compañero, es lo único que importa. Excel 365 es lo único que importa ahora. Las viejas versiones de Excel realmente se quedan cortas con el potencial que tenemos con esta nueva versión de Excel y con este motor de cálculo, que en muy poco tiempo ya no va a ser tan nueva, va a ser un motor de cálculo normal. El motor de cálculo de Excel, sí, produce rangos de desbordamiento, sí, ahí va a estar. Y listo, podemos generar contenido, o podemos generar, podemos generar valor. Yo genero contenido de valor al hacer estos videos y tú puedes generar conocimiento de valor realmente que aporte dentro de la empresa. Bueno, tú ya sabes a lo que yo me refiero o me quiero referir. Mis amigos, no les quito más tiempo. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Me voy a echar ahí un desayunito. Y como digo siempre, nos vemos, parceros y parceritas, en el siguiente video tutorial. Gracias a todos por apoyar el proyecto de manera económica, con likes y comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao.